¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo sé que ha pasado un largo tiempo, pero de verdad nos da mucho gusto poder estar escuchándonos nuevamente. Hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestro invitado se llama Felipe Villasís. Él es ingeniero en biotecnología y actualmente cuenta con una maestría en agroindustria y calidad alimentaria. Es mejor conocido como Pipo Villasís y muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por invitarme al podcast porque la verdad es que a mí me encanta estos espacios de difusión. Me han invitado a varios podcasts, algunos han sido más divertidos, otros han sido también para hablar un poco de ciencia y entonces también, como les digo, un gusto estar aquí. Muchas gracias y bueno, para empezar, ¿nos puedes contar sobre ti y por qué decidiste estudiar biotecnología? Sí, bueno, yo soy ecuatoriano, sí, tengo 29 años y cuando yo estaba en el colegio, de hecho, es divertido. Yo pensaba tal vez seguir periodismo, pero después también me gustó mucho las ciencias biológicas porque responden a muchas preguntas que yo tenía de la vida, ¿sí? Desde saber por qué, por ejemplo, nuestro cuerpo se cansa o por qué las plantas crecen. O sea, esas pequeñas respuestas que a veces uno dice, es muy interesante saber. Y dije, me enamoré de la biología y pues por eso decidí seguir ingeniería en biotecnología. Ajá, sí, sí. Y aquí en esta parte, ¿qué fue como algo que tú dices, me llamó la atención, qué fue lo que, algo sorprendente que tú aprendiste en el camino, algo que dices, esto nadie, casi nadie fue y de repente se me hizo muy fascinante? de, de la carrera. Ajá, de la carrera o de tu experiencia en general, algo que puedas compartirnos. Por ejemplo, a mí me encanta compartir este dato porque, bueno, y ahora que está de moda un poco que estamos saliendo de la pandemia, es que, por ejemplo, los virus no son seres vivos y que a veces las personas, al malentender cuál es, digamos, la categoría de los virus, lo tratamos mal. Ahora estamos saliendo de una pandemia y personas creen que el virus es un ser vivo y hay que matarlo, cuando los virus generalmente solo se neutralizan. Y combatimos los síntomas porque no los podemos matar. Entonces la gente me dice, pero entonces Felipe, ¿qué carajo son los virus? Y yo digo, pues son estos agentes que mal o bien han aportado a la evolución en todo el planeta, porque ellos atacan a todo ser vivo, incluso a las mismas bacterias, y el entendimiento de su comportamiento es lo que nos también ha permitido a nosotros, pues, prevalecer, ¿sí? Y es bonito eso. Cuando me dicen, ¿por qué los virus no son seres vivos? Yo siempre les digo, porque un ser vivo tiene que metabolizar, crecer y reproducirse por sí solo para que pueda ser considerado un ser vivo. Un virus no puede hacer eso, ¿sí? Y por eso es que en esta la vida y la muerte, pero que acompaña a los seres vivos. Ujú. Mira, justo ahorita que hablaste sobre los virus, eh, ¿cómo, cómo nos podrías explicar esta parte de que la ciencia ficción y la biotecnología están muy separadas? Por ejemplo, con los virus hemos visto películas en las que ponen que hay el virus que ya va a matar toda la humanidad, ¿no? ¿Nos puedes hablar qué tan alejado o tan cercanas están de que sí suceda algo así? Para que la gente también vaya como imaginando qué la importancia de la biotecnología. Sí, por ejemplo, hay muchas personas que tenían miedo a las vacunas porque tenían miedo de, por ejemplo, los tiempos en los que fueron desarrollados. Y yo siempre les decía, es gracias a la biotecnología que hoy en día podemos tener las vacunas mucho más rápidas. Entonces, a lo mejor cuando vemos películas, por ejemplo, de zombies, cuando dicen que un virus mutó y pues simplemente destruyó a toda la humanidad, a veces uno dice, ¿qué tan cerca está de que eso pase? Hoy, por ejemplo, vivimos una pandemia y nos dimos cuenta de lo feo que fue porque nos damos cuenta lo rápido que se puede diseminar los virus, ¿sí? A lo mejor todavía estamos lejos de que un virus, por ejemplo, transforme a las personas en zombies,
pero las consecuencias pueden ser más. Es decir, ahora ya aprendemos cómo se comporta una pandemia, ya lo vivimos, pero si te pones a pensar, antes parecía ciencia ficción, ¿sí? O sea, si yo te decía en el 2018 que va a venir un virus, que vamos a estar encerrados por meses, que no vamos a poder salir, que las personas van a morir, en el 2018 eso te iba a parecer ciencia ficción, porque tú vas a decir, por Dios, o sea, entonces es hasta que la realidad supera la ficción cuando nos damos cuenta de que esas cosas sí pueden pasar. Lo que yo les digo es que eventualmente tenemos que aprender de nuestros errores para estar protegidos, porque si vemos en el contexto histórico, hace 500, 600 años, cuando aparecían estas pandemias, los virus, y al no tener la biotecnología como herramienta, pues mataba al 50, 60% de toda la población. Cuando vemos ahora que pudimos vacunar a las personas y tenemos sistemas de salud más avanzados, nos damos cuenta de que tal vez en esta pandemia murieron tal vez 20 millones de personas, pero comparado a la población total, te das cuenta de que se salvaron muchas vidas, ¿sí? Entonces, como yo les digo, gracias a la biotecnología se ha podido desarrollar muchas vacunas, muchos medicamentos, y eso nos ha permitido como sociedad vivir lo que hace 500 años, pues simplemente, como vemos, era una muerte tal vez asegurada. Ujú. Eso se me hace muy interesante porque obviamente es innegable la cantidad de decesos que hubo durante este tiempo de la pandemia, pero también se habla mucho, bueno, surgieron muchos mitos acerca, ¿no? Pero se habla mucho de la cuestión legal y hay un miedo por parte de la población a esta parte de, es que la biotecnología o la ciencia, el nuevo tipo de ciencia que se está haciendo. ¿Qué tan legal es? Por ejemplo, ¿cuál es el panorama que tú tienes acerca de eso en tu país o aquí en Latinoamérica? Por ejemplo, esa es una muy buena pregunta, porque cuando, por ejemplo, yo estaba en la carrera, nosotros recibíamos clases de bioética, es decir, cuando tú formas a un profesional, él tiene que también ser instruido en qué es lo correcto. Entonces yo al final siempre digo, nosotros no debemos defender los productos, debemos defender los métodos como se realizan esos productos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, legalmente en cada país hay diferentes regulaciones, sobre todo con los organismos que son transformados genéticamente. En otros países no se los permite. Aquí en Ecuador, por ejemplo, no se puede hacer o trabajar con organismos transformados genéticamente y en otros sí. Pero más allá, porque digamos, si hablamos solo en Latinoamérica podemos encontrar muchas trabas. Cuando tú tienes todo el presupuesto para investigar, tenemos que siempre analizar estamos haciendo lo correcto. Siempre a mí me encanta hacer este análisis porque creo que todos hemos visto la película de Jurassic Park. Cuando ellos crean a los dinosaurios y obviamente te explican que eso es gracias a pues la recombinación genética, es decir, completan los genomas del dinosaurio con otros animales que existen actualmente. Y hay un científico que le dice, se preocuparon en que era algo tan millonario de avión, pero no se preocuparon en si debían hacerlo, ¿sí? Entonces yo creo que legalmente eso debemos aplicar para todo tipo de análisis o investigación que se hace. Es decir, cuando yo me pregunto por qué voy a hacer algo, tiene que ser basado en que esto va a servir, ¿sí? A la sociedad. De hecho, esa es la base de la biotecnología, generar soluciones desde el tipo de vista agroindustrial, vegetal, animal, de salud. La idea es crear soluciones para las personas. Entonces, legalmente tú tienes que tener mucho cuidado, ¿sí? Y pensar siempre, lo que estoy haciendo es correcto, lo que estoy haciendo va a beneficiar a la sociedad, porque hay una línea muy delgada entre hacer algo que en verdad después puede ser algo que, como tú ves, es perjudicial para el ambiente, para las personas o en general el mundo, ¿sí? Es muy interesante y de hecho creo que es muy amplio el tema sobre la bioseguridad, como lo mencionas, porque esto me lleva a la otra pregunta. ¿Nos puedes hablar sobre los campos de la biotecnología, desde cuál es como, digamos, el más general hasta el más específico o cuál tiene como mayor, pues mayor rango y menor rango o cómo se va dividiendo en la biotecnología? Bueno, creo que, por ejemplo, hay carreras que cuando son muy nuevas, tú vas descubriendo en el camino, es decir, cuando tú tienes tecnologías que vas desarrollando con el tiempo, entiendes que el potencial es impresionantemente grande
y tú vas encontrando, como te digo, áreas de la salud, en las áreas, por ejemplo, en el área de salud, te voy a dar un ejemplo, lo que podemos hacer vacunas rápidamente. Las personas tenían miedo y decían, ¿por qué ahora sacaron las vacunas tan rápido? Porque ahora ya no empezamos desde cero, es decir, ahora tenemos bancos de información mucho más rápido que lo que nos hacía antes. En el tema vegetal, por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que no está bien, pero las personas siempre hemos hecho biotecnología, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de los cultivos, nosotros lo que hacíamos es siempre seleccionar a los mejores frutos, ¿verdad? Y luego los íbamos cruzando a nuestra medida. Eso de forma natural existe en la naturaleza cuando, por ejemplo, se poliniza plantas de diferentes especies. Pero nosotros siempre lo hemos hecho de una manera más artesanal. Ahora la humanidad está viendo que estos frutos con la tecnología se puede hacer más rápido lo que antes hacíamos de manera más artesanal, ¿sí? Entonces, como te digo, también hay campos en la agroindustria, no en la agroindustria, sino en la industria en general para producir medicina. Ese campo no me gusta mucho porque requiere de bastante cálculo, que a veces eso nunca fue algo que me gustó, ¿sí? Que tú tengas que hacer, por ejemplo, trabajar en bioreactores, ¿sí? Pero es algo muy útil porque produces, ¿sí? Hoy en día bastantes medicinas. Entonces, como te digo, hay muchos campos de acción y está en nosotros, como en estos espacios, por ejemplo, en estos podcasts, poder compartir con la gente y que se pueda informar porque se necesita más personas que se interesen en esto y que puedan trabajar en el futuro. Ujú. Es sobre cuáles son las reglas de bioseguridad que están en tu país, que cómo se manejan y, por ejemplo, cómo regulan cuando hacen experimentos con los organismos. Esa es la pregunta. Ok. Por ejemplo, lamentablemente aquí, como les decía en Ecuador, estamos en pañales y lamentablemente no es algo que me enorgullece porque aquí el potencial está muy limitado y que solo puedes encontrar un poco de investigación en universidades. Pero, por ejemplo, como tú hablabas de la bioseguridad, vamos a hablar un poco de manera más macro, ¿sí? O sea, digamos, en los mejores laboratorios del mundo. Esta bioseguridad tiene que complementar, como lo que hablábamos al principio, con la ética. Es decir, si yo voy a hacer algo que puede ser peligroso para la sociedad, necesito primero tener la máxima bioseguridad. Hay muchas personas que no sé si conozcan este término que se llama ganancia de función. Hay muchos laboratorios en el mundo que trabajan con virus, con esta denominada ganancia de función. ¿Qué significa eso? Que se experimenta con mutaciones en los virus, ¿sí? Virus muten en el laboratorio para que se pueda encontrar las variantes más peligrosas y a partir de la variante más peligrosa se pueda desarrollar más vacunas. Es decir, porque esto nos pasó mucho en la pandemia. El coronavirus mutaba y teníamos una nueva variante. ¿Y qué es lo que decíamos? No, es que la vacuna que sacamos es para la variante anterior y tal vez las nuevas variantes no van a ser tan efectivas la vacuna porque ya es diferente, ¿sí? Entonces, lo que se trabaja en ciertos laboratorios en el mundo es, en el laboratorio se hacen mutaciones, ¿sí? Y si es que yo encuentro una mutación muy peligrosa, ok, esta es la más peligrosa. Entonces, trabajemos una vacuna para la más peligrosa y no para la primera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esa bioseguridad tiene que tener altos controles y que obviamente solo se puede trabajar en los mejores laboratorios del mundo. Y obviamente muchas personas especulaban de que, por ejemplo, tal vez la enfermedad del COVID fue generada a través de estos laboratorios porque se les escapó. Entonces, yo no creo mucho en teorías de conspiración, tengo que ser sincero, no soy mucho de conspiraciones, pero sí creo que debemos trabajar con seguridad, incluso desde nuestro punto de vista como trabajadores. Es decir, si tú un día vas, por ejemplo, a trabajar en cualquier ámbito, hoy en día se habla mucho de esta seguridad del trabajador, ¿sí? En el que tú dices, ok, si yo estoy experimentando con, ya sea, por ejemplo, plantas, animales o en cualquier tipo de industria, la bioseguridad debe ser lo primero porque somos nosotros los que estamos trabajando con esas personas. Como te digo, legalmente aquí yo no conozco mucho el tema dentro de Ecuador porque como te digo, no hay mucho estudio, pero sí sé que hay bastantes limitantes, ¿sí? Sobre todo para trabajar con modificaciones genéticas, aquí legalmente está prohibido. Ajá.
Bueno, no sé si está todavía Brenda, si se escucha. Ay, no sé si se escuche. Sí, ahí te Ah, escuché ya. bien. Muy bien. Me parece muy, pues muy fascinante todo lo que nos comentas porque es un hecho que hay demasiadas regulaciones, sobre todo en esta parte, pues quizá no estamos tan desarrollados, pero aquí te quería preguntar si tú has realizado algún trabajo de investigación o algún hecho que nos puedas contar mientras tú realizabas tu estadía o un trabajo de investigación en el laboratorio o en qué campo lo has aplicado. Ok, por ejemplo, uno de los trabajos de investigación que yo hice en la universidad fue que nosotros estábamos buscando qué tipos de genes silvestres pueden ayudar a las plantas a que puedan resistir, por ejemplo, las altas temperaturas que hoy en día estamos viendo que son cada vez más comunes. Por ejemplo, es evidente que el cambio climático está afectando de a poco a los cultivos. Y cuando nosotros tenemos cultivos muy domesticados, es un problema porque le ataca cualquier cosa. ¿Sí? O sea, un cultivo ágil que puede ser atacado por cualquier tipo de condición ambiental. Entonces, lo que nosotros buscábamos es, ok, si buscamos aquellos genes, nosotros aquí tenemos una, bueno, ustedes me parece que es algo muy conocido, la papaya, sí, la papaya es algo que es una fruta conocida, pero aquí tenemos una planta que se llama chamburo. El chamburo es un tipo de papaya más silvestre, entonces, es decir, al no ser domesticada, tiene que sobrevivir por su cuenta, ¿sí? Entonces, lo que nosotros investigábamos son qué tipo de condiciones podemos analizar para que ver si es que, por ejemplo, tal vez nosotros usamos el sulfato de amonio como fertilizante. ¿Qué pasa si el sulfato de amonio, en vez de utilizarlo como fertilizante, en menores cantidades lo podemos usar como un termoprotector? Es decir, si agregamos una cantidad adecuada, la planta va a estar protegida de las altas temperaturas y por ende vamos a poder. La idea obviamente es extrapolar esa información a más cultivos. Nosotros lo hicimos en papaya de alta montaña, pero la idea sería que nosotros podamos encontrar esas rutas en las que decimos, ok, cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, sulfato de amonio en menores cantidades, la protegemos de las altas temperaturas. Y eso significa que la planta se va a poder defender mejor, sobre todo las plantas domesticadas. Sí, porque como les digo, esa es la idea es poder extrapolar eso a nuestras plantas que generalmente se pierden por las malas condiciones. Empezamos a encontrar, como te digo, esas rutas y para que obviamente ese trabajo se siga como consolidando, se tenía que hacer más análisis. Obviamente, nosotros hicimos análisis bioquímicos y la idea sería hacer análisis genéticos para encontrar los genes específicos a los que se pueda, en este caso, pues motivar, ¿no es cierto?, su expresión y de esa manera podamos proteger. Como les digo, esto es un pequeño ejemplo de lo mucho que se puede hacer y ustedes deben saber también al tanto que son las expertas en eso. Sí, claro, sí, existen muchísimos temas, aparte muchísimos temas también para hablar y relacionarse sobre la investigación. Y bueno, pues ahora como con esta idea, a mí me quedó yo me quedé picada con tu proyecto, pero no sé si tú nos podrías regalar algún consejo para alguien que también quisiera estudiar, por ejemplo, biotecnología, pero que tenga como este miedo de decir, bueno, lo estudio y cómo puedo sacar un proyecto o dónde podría llegar a trabajar, cómo se consigue un trabajo que no sea solo en la universidad. No sé si nos Ujú. puedes dar ese consejo. Creo que miren, mi consejo va a ir en dos partes. La primera es que siempre ustedes tienen que estudiar lo que les apasiona, porque hay personas que están en carreras, pues a veces por estar, y cuando no te apasiona algo, ese tipo de cosas es un problema porque después estás frustrado, ¿sí? No hay nada más bonito que la información que estás aprendiendo, es algo que te motiva. Y esa motivación es lo que te va a permitir siempre buscar nuevas fuentes de trabajo. Es decir, hay mucha gente, yo conozco gente muy talentosa que tiene mucha inventiva, que dice, ok, en vez de esperar a que el trabajo venga a mí, yo voy a empezar a generar. De a poquito, pequeñas investigaciones, pequeños proyectos que después tú puedes empezar a presentar a otros centros de investigación y que después te vas a dar cuenta de que eso es algo
bonito. Y incluso te digo, no tiene que ser, mañana voy a encontrar la cura del cáncer, no. Puede ser algo pequeño, pero que vamos escalando de poco en poco. Y la segunda, que era la segunda parte de mi consejo, si en algún momento de su vida tienen que empezar pues a trabajar en otros ámbitos, porque a veces nosotros creemos que nuestra vida está destinada solo a un camino y si es que no se cumple eso es un fracaso, no. Yo, como les decía ahorita, tengo 29 años y me he dado cuenta que lo bonito es eso, que podemos ir encontrando a veces, tal vez no era exactamente lo que querías, pero cuando eres flexible contigo mismo, te vas a dar cuenta de que eres capaz y eres muy hábil para muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo les decía al principio que yo quería seguir periodismo, pero terminé siendo ingeniero en biotecnología. Pero después me di cuenta que yo puedo combinar eso, ¿sí? Porque tengo un alma de comunicador. Y eso hace que a mí me guste, por ejemplo, siempre enseñar mis conocimientos y por eso es que también en mis redes sociales comunico mucho esto, ¿sí? Porque creo que me da bien la comunicación y al mismo tiempo hacer un poco de ciencia. Ay, no, pues qué padre, la verdad es que es una labor muy bonita, sobre todo porque, como dices, también hay que tener pasión para saber hacerlo. Y pues para toda la gente de México que quiera seguirte, para las personas que quieran preguntarte cosas, ¿cómo pueden encontrarte en las redes sociales? Ok, es muy fácil. Yo tengo, mayoritariamente ahorita utilizo Instagram y TikTok y pueden encontrarme como Pipo Villasís. Sí, es muy fácil de encontrar todas mis redes sociales. En TikTok, como les digo, hay mucha información donde yo comento, por ejemplo, de todo un poco, sí, medicina, agroindustria, incluso pequeños tips en la casa que nos pueden ayudar, ¿sí? Y también van a encontrar videos chistosos, graciosos, yo creo que hay tiempo para todo. Entonces, sí, como les digo, como Pipo Villasís. Yo tuve la oportunidad de viajar a México por primera vez del año anterior, en 2022, y me encantó, es un país hermoso. Incluso yo sentía de que somos hermanos, porque yo decía, aquí la gente es amable y yo me sentí muy como bien recibido por todos. O sea, yo decía, esto es, o sea, tranquilamente como estar en mi país. Tuve la oportunidad de conocer la capital y también bueno, después fuimos a la Riviera Maya unos días también. Entonces, estuvo bien bonita. No sé si ustedes conocen Ecuador o si les gustaría venir, pero igual siempre son bienvenidas si es que algún día quieren. Y muchísimas gracias, la verdad también nos encantaría poder conocerlo. Está súper padre todo lo que podemos ver así en fotos y ojalá un día podamos ir y ahí te veríamos. Y Sí, sí, bueno, por pues supuesto. el podcast, bueno, ya llegó a su final. Esperamos que te hayas divertido porque mencionaste que hay podcasts que te invitan medio aburridos y no queremos que este sea un aburrido. No, y como yo les digo, les agradezco por la invitación. Ustedes tienen que siempre, les felicito y tienen que encontrar siempre su método, ¿sí? Su esencia para que cuando la gente diga, ese podcast es buenísimo, porque ahí tú vas a encontrar a estas chicas, a la Fer, que siempre dice cosas divertidas y al mismo tiempo nos enseña también. Entonces, yo igual les sigo motivando, ustedes están muy jóvenes y van a encontrar también su espacio y les deseo todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que Muchas les haya gracias. gustado el episodio de hoy. Recuerden seguirlo en sus redes sociales para que vean sus consejos, están muy, muy buenos. Y bueno, hasta aquí llegamos, nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao, que tengan una buena Muchas noche. Gracias. gracias.